Muchas especies, para el cuidado de sus crías, mientras se encuentran en desarrollo, son depositadas y colocadas por su mismo organismo en un huevo, pero existen especies que han pasado por este proceso sin que su óvulo sea fecundado, poniendo los mismos nutrientes en el mismo recipiente sin que sea fértil, el cual el ser humano le ha dado un sinfín de usos, desde la alimentación hasta la creación de vacunas, pasando hasta por fines culturales y esotéricos, donde el más utilizado es el de las gallinas, esto por su domesticación, que se ha llevado en conjunto de una selección genética que data desde 7500 a.C., con sus primeros informes escritos, pero es muy probable que desde mucho antes esta interacción entre esta ave y el humano existiera, siendo su principal función la de alimento, pero al mismo tiempo puede que sea el que más mitos tiene, pasando por algunos desde su origen anatómico hasta los problemas nutricionales que puede provocar. El primero de sus mitos es cómo se producen. Mucha gente cree que son el resultado de la menstruación de las gallinas, son fetos de ellas o demás cosas relacionadas, que por supuesto son falsas. La menstruación es un proceso por el que pasan algunos primates, incluidas las mujeres, donde el cuerpo, al no detectar la implantación del embrión, procede a retirar parte del endometrio por estimulación hormonal. Hay sangrado, contracciones y un cambio de estado de ánimo provocado por las hormonas, esto en grosso modo. Pero ninguna ave pasa por este proceso. Lo que sucede en ellas es que al haber la ovulación, el óvulo se deposita en una porción de la yema, el cual está localizado en un disco visible. Ambos son producidos en los folículos de los ovarios. Si son fecundados o no en el infundíbulo, pasarán por el mismo proceso. De ahí van descendiendo hasta llegar al magnum, donde pasan por 3 horas en el proceso de albúmina, lo que en la comida se le llama clara. Llega al istmo, que es donde se secretan proteínas encargadas de formar las membranas por medio de glándulas, tanto internas como externas, por 1 hora y media. Pasan por el útero por 21 horas, donde la membrana exterior se endurece y al mismo tiempo se mineraliza, formando una cáscara de 0.3 milímetros. De ahí es ovopositado en el exterior, por lo que decir que los huevos son la menstruación de las gallinas es decir una aberración y un bajo entendimiento de ambos procesos, ya que son completamente diferentes. Tampoco son fetos de gallina. Un feto es el desarrollo de un embrión, el cual cuenta con ambos pares de cromosomas, y lo normal es que los huevos solo tengan un par femenino en el óvulo, pero llega a pasar que en algunas ocasiones al abrir un huevo uno se topa con el producto en desarrollo. Esto puede ocurrir por el manejo que se les dé a las gallinas, y por lo normal son aves de granjas con un pobre desarrollo y manejo, ya que un gallo se reprodujo con ellas y ese huevo producto del coito llegó a la venta, pero son muy raros esos casos. El siguiente mito es acerca de que se dice que el huevo o la yema es la célula más grande de todas, denotando que el huevo de avestruz es el más grande. Esto también es falso, ya que la yema no es una célula. Lo que se podría considerar como tal es el óvulo que está depositado en ella, que es de un tamaño similar en todas las especies. Esto tal vez se genera por una mala interpretación, ya que el óvulo es una célula que en sí es la más grande de todas, pero la yema y la clara solo son sustancias que permiten la nutrición. El primero se podría comparar con la placenta, donde el embrión creará una red de vasos para nutrirse. El segundo es una fuente de nutrientes que se introduce en el feto cuando éste entra en una etapa y sirve para que el pollito tenga una fuente de nutrientes cuando vaya a salir del cascarón. Si aún dudas de esto que te estoy diciendo, el embrión comienza con un tamaño microscópico, pero si fuera toda la célula, la replicación de las células ocurriría en toda la yema, cosa que no ocurre. El color de la cáscara de huevo también ha generado mitos. Se dice que las gallinas blancas producen huevos blancos, las marrones de color café. Esto es parcialmente cierto, pero se da por la raza de las gallinas, donde algunas se produjeron por el color de la cáscara del huevo y su cantidad, pero las gallinas marrones tienden a poner huevos blancos y viceversa, pero de estos ha generado una serie de especulaciones en cuanto a que si unos son más sanos que otros. Esto es falso, ya que el cambio solo se ve reflejado en la cáscara y no en la yema y la clara, siendo más una forma de atraer al consumidor para que se predilecte por uno u otro. Esto se traduce en cobrar más dinero. La única diferencia significativa que hay es en las diferentes especies. Como ejemplo, los nutrientes que tiene un huevo de gallina difieren a los que tiene el de una codorniz o un pato, pero esto no sucede en la misma especie o siquiera entre razas.
Otro mito del huevo es su potencial para infectar, sobre todo por la salmonela. Esto sucede por el tipo de salmonela de la que se hable. La mayoría se instala en el tracto digestivo y se queda en el cascarón, aun cuando este sea poroso, por las capas internas no tiene la capacidad de entrar en el interior del huevo, contaminando la yema y la clara. Pero existen algunas cepas que pueden instalarse en el sistema reproductivo hasta el punto de llegar a porciones donde todavía no se produce el cascarón. Pero esto es un temor más infundado que un hecho, ya que la gran mayoría de las granjas tienen protocolos muy importantes de bioseguridad y al identificar una gallina enferma es rápidamente aislada, puesta en tratamiento o sacrificada, ya que corresponde un peligro para las demás gallinas y ocasionando pérdidas económicas muy importantes, por lo que es muy difícil que un huevo llegue a tener salmonelosis. Lo que puede pasar es que en los casos de gallinas de traspatio puede llegar a pasar, pero es más fácil que la infección provenga por otra vía lejos de venir por el huevo, por los motivos antes mencionados. Y tal vez la más importante del huevo es que es muy dañino por su alto contenido en colesterol. Este mito se originó entre los años 60 y 80 del siglo XX por parte de las industrias de granos para que consumieran sus cereales en el desayuno en lugar de huevo, una práctica bastante controversial que llevó al cambio de hábitos alimenticios. Siempre que se habla de colesterol se enfatiza en sus principales afecciones cardíacas que puede ocasionar, pero algo que muchos omiten es que el colesterol es importante para la producción de hormonas esteroidales como la testosterona y los andrógenos, que son las más conocidas, y nosotros requerimos de una fuente exógena para su obtención, es decir, deben de ser consumidos para tener una fuente y producción normal de estas hormonas. Se desconoce cuáles son las cantidades deseadas de consumo ideal, ya que cada persona tiene la capacidad, por diferentes motivos, de absorber una mayor o menor cantidad de colesterol, por lo que cada caso debe de ser atendido conforme lo requiera. Pero si hay una baja de colesterol en nuestro sistema, se ve reflejado en una baja sustanciosa en el vigor sexual, en el desarrollo y otras diferentes. Estos son solo algunos mitos que tiene, al menos los más importantes, pero si uno se pone a investigar salen más y más mitos, cosa que lo vuelve un alimento muy temido. Pero lo cierto es que el ser humano lo ha consumido desde miles de años. Esto ha permitido todo lo que somos hoy, por lo que ahora sabes algunos mitos que tiene el huevo. Espero el video haya sido de su agrado. Si fue así, dale me gusta. Si conoces a alguien que le pueda gustar, compártelo en tus redes sociales. Y no olvides suscribirte si te gustan los animales. Si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo, no dejes de hacerlo en la caja de comentarios. Además, si eres muy fan de este canal, activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los videos. Les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas. En Facebook subo algunos videos y cosas interesantes por ese medio. En Instagram publico fotos de cosas interesantes y en Twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este video. También cuento con una página de Patreon donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido. Podrás ver la recompensa que más se te acomode o te guste, que también se encuentra en la descripción. Para todas las personas que no entienden el español, les recuerdo que podrán disfrutar de todos los videos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi. No dejes de pasar por mi canal City Gamer, donde subo gameplays, personajes de cómics y técnicamente cualquier idea que se me ocurra para hacerle un video. Muchas gracias por ver este video, nos estamos viendo, ¡hasta luego!